Hola, soy Evelyn Dimián y este es tu canal Gloria a Dios por siempre. En este video vamos a estudiar la lección número 6, titulada De la arrogancia a la destrucción, sábado 1 de febrero. Para memorizar, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel 2:21. La arrogancia y la soberbia son conductas o actitudes que Dios detesta y son una clara demostración del sentido de prepotencia de una persona. La Biblia nos dice que aquellos que son arrogantes y tienen un corazón soberbio son una abominación para Dios. Abominación es al Señor todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Proverbios 16:5. Ser arrogante o tener una actitud presumida es la antítesis de la piedad. En el capítulo 5 del libro de Daniel vemos la transición del imperio babilónico al medo-persa. Babilonia estaba siendo gobernada por Belsasar, quien a su vez era gobernado por el orgullo y la soberbia. A pesar de conocer el poder de Dios a través de su antepasado, el rey Nabucodonosor no era un hombre temeroso ni respetuoso a Dios, al punto de profanar los vasos de oro y plata traídos del templo de Jerusalén, lo que fue un acto desafiante al mismo Dios, actitud que se asemeja al cuerno pequeño de Daniel 8, que atacó los pilares del santuario de Dios. Babilonia cae ante el ejército medo-persa bajo el mando de Ciro en el año 539 a.C., cumpliéndose así la profecía de Daniel 2. Siendo este nuevo imperio el representado en la estatua por los brazos y el pecho de plata, confirmando una vez más que todo ocurre bajo la soberanía y la dirección de Dios. La soberbia del Asur será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Zacarías 10:11. Esto se aplica no solo a las naciones que se levantaron contra Dios en los tiempos antiguos, sino también a las naciones de hoy que no cumplen el propósito divino. En el día de las recompensas finales, cuando el justo juez de toda la tierra haya de zarandear las gentes, Isaías 30:28, y se deje entrar en la ciudad de Dios a los que guardaron la verdad, las bóvedas del cielo repercutirán con los cantos triunfantes de los redimidos. Declara el profeta: vosotros tendréis canción, como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel, y Jehová hará oír su voz potente, porque Asur, que hirió con palo, con la voz de Jehová será quebrantado, y en todo paso habrá madero fundado, que Jehová hará hincar sobre él con tamboriles. Isaías 30, 29 al 32. Profetas y Reyes, página 270 y 271. Domingo 2 de febrero, la fiesta de Belsasar. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Daniel 5, 3 y 4. Nabucodonosor había resguardado los utensilios sagrados que fueron traídos del templo de Jerusalén, en la casa de los dioses que los babilónicos adoraban. Estando Belsasar en medio de un banquete dado a los príncipes, a sus mujeres y concubinas, solicitó que le trajesen los vasos de oro y plata para beber en ellos. El banquete tenía connotaciones religiosas, ya que estaban alabando a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, los cuales representaban la totalidad de las deidades babilónicas. La actitud de Belsasar demostró desprecio, arrogancia y rebeldía. Se estaba burlando del Dios del cielo. Realmente fue de gran ofensa a Dios. Sabemos muy bien que Dios no habita en cosas materiales como los vasos, las copas, pero todos esos utensilios estaban separados y consagrados para uso en la adoración a Jehová.
Podemos imaginar a Belsasar aquella noche, sumergido en la borrachera, elevando el vaso sagrado ofreciendo un brindis a sus dioses, sin siquiera sospechar que sería su última noche. El Salmo 1 y 2 dice: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Cabe destacar que este suceso tiene gran similitud a lo descrito en Apocalipsis 17:4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ambos bebieron en una copa de oro y ofrecen bebida contaminada a las naciones. Apocalipsis 17:4 representa la Babilonia del tiempo del fin, la que seduce al mundo hacia el mal a través de falsas doctrinas. El mismo espíritu se manifestó en el sacrílego banquete de Belsasar. Hubo júbilo y danzas, hilaridad y cantos, y se llegó a una infatuación que seducía los sentidos. Luego vino la complacencia de pasiones desordenadas y lujuriosas. Todo esto se mezcló en la lamentable escena. Dios había sido deshonrado. Su pueblo se había convertido en una vergüenza a la vista de los paganos. Los juicios estaban por caer sobre esa multitud infatuada y entontecida. Testimonios para los ministros, página 101 y 102. Lunes 3 de febrero. Un visitante no invitado. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Daniel 5, del 5 al 8. De repente, el alboroto de los invitados se convirtió en un silencio lleno de temor. Aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía sobre la pared en idioma arameo. Podemos imaginar el cambio que se produjo en aquella sala. Unos momentos antes, todos bebían y reían enloquecidos. Ahora están llenos de temor. El mismo rey se levantó y se asustó tanto que se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Inmediatamente, del mismo modo que había hecho Nabucodonosor años antes, también Belsasar mandó a llamar a los sabios, magos, caldeos y adivinos, prometiéndoles una recompensa a quien lograra interpretar lo escrito por la mano divina. Tal recompensa consistía en ser nombrado el tercer señor del reino. También sería vestido de púrpura, algo que le distinguiría como miembro de la nobleza, y llevaría un collar de oro en su cuello, una especie de condecoración por haber prestado un importante servicio al rey. Pero una vez más, los sabios del rey no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Era necesario el Espíritu de Dios, el único que las podía revelar. A esto se refería el apóstol Pablo, siglos más tarde cuando escribió en 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Belsasar se atemorizó, despertó su conciencia, lo embargaron el temor y el recelo que siempre acompañan al culpable. Cuando Dios infunde temor a los hombres, estos no pueden ocultar la intensidad de su terror. Los grandes hombres del reino quedaron alarmados. Su blasfema profanación de las cosas sagradas se transformó en un momento. Un frenético terror superó a todo dominio propio. El rey trató en vano de leer las ardientes letras. Se encontraba ante un poder demasiado formidable para él. No podía leer la escritura. Comentarios de Elena de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, página 1192. Martes 4 de febrero. Entra la reina. En tu reino hay un varón, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre
se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey tu padre constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, y ciencia, y entendimiento, interpretando sueños, y declarando preguntas, y deshaciendo dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él mostrará la declaración. Daniel 5, 11 y 12. Aquella noche en el palacio reinaba el terror y la confusión. Por tercera vez, los sabios de Babilonia fracasaron. Dios esta vez intervino directamente. No habló por medio de un sueño o una visión, sino que se manifestó en el momento de la ofensa y dio su sentencia al rey. Estando en medio del alboroto, la reina escuchó lo que estaba ocurriendo y entró para ayudar al rey en la búsqueda de una solución. Le habló de que había un hombre en su reino, llamado Daniel. Le dio una reseña de su biografía y señaló que era un hombre lleno del espíritu y que podría descifrar la escritura de la pared. Belsasar sabía que su antepasado, el rey Nabucodonosor, había llegado a conocer al verdadero Dios y que lo había honrado y adorado. Pero el hecho de que Belsasar no pensara en Daniel para resolver lo que ocurría, nos deja ver que él no le conocía y que Daniel ya no servía en el palacio. Resulta sorprendente que después de haber sido Daniel, un hombre clave dentro del palacio por la manera en que Dios lo usó, hubiese pasado al olvido unos años más tarde. Esto nos deja ver la desviación o caída espiritual de los reyes de Babilonia por la adoración a dioses paganos. Como bien dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 20 y 21, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Miércoles 5 de febrero. Pesado y hallado falto. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Daniel 5, 22 y 23. Daniel ahora era un hombre de avanzada edad y fue llevado al palacio, este lugar donde había permanecido por largos años y donde había vivido tantas experiencias. Fue presentado ante el rey Belsasar, quien lo halagó y le ofreció la recompensa antes mencionada. A lo que Daniel respondió: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. Pero antes que interpretara la escritura de la pared, le presentó al rey el mejor sermón que aquel hombre pudo recibir. Daniel hace una introducción hablando de la grandeza que tuvo Nabucodonosor, de su orgullo y soberbia, de la salida del trono, su degradación como ser humano al nivel de un animal, y de la restitución de su reino al reconocer al Dios Altísimo como el que tiene dominio sobre el reino de los hombres, que pone sobre él al que le place. Seguidamente lo reprende haciéndole ver sus errores en 3 puntos específicos. Primero, no haber humillado su corazón, a pesar de conocer la experiencia de Nabucodonosor. Segundo, había desafiado al Dios vivo y verdadero al profanar los vasos del templo para dar la alabanza a dioses falsos. Tercero, no haberle dado honra al Dios verdadero en cuya mano estaba su vida. Luego procede a leer e interpretar el enigma
que consiste en 3 verbos escritos en arameo: mene, mene, tekel, uparsin. Mene es una palabra que se traduce como contar y se encuentra repetida. Contar, contar, significa que Dios había contado los días del reino de Babilonia. Tenemos una experiencia coloquial en la que se dice que alguien tiene las horas contadas. Dios estaba indicando que el reino de Babilonia había llegado a su final. Tekel significa pesar. Babilonia había sido colocada en la balanza divina y pesaba menos de lo debido. Ellos no tenían el suficiente peso como para ser aceptados por Dios. En consecuencia, Babilonia en ese momento sería derribada. La palabra Pérez es la forma singular de Uparsin. Significa divisiones. Quería decir que el reino de Babilonia sería dividido y entregado a los medos y a los persas. En conclusión, el mensaje era este: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Aquel día concluyó el imperio babilónico. Fue el final de la cabeza de oro. Un vigilante que no fue reconocido, pero cuya presencia era un poder de condenación, contempló esta escena de profanación. Pronto el huésped invisible, que no había sido invitado, hizo que se sintiera su presencia. En el momento en que la sacrílega orgía estaba en su punto máximo, apareció una mano incruenta y escribió palabras de juicio condenatorio sobre la pared del salón del banquete. Palabras ardientes procedieron de los movimientos de la mano. Mene, mene, tekel, uparsin. Se escribió con letras de fuego. Fueron pocos los caracteres trazados por aquella mano en la pared frente al rey, pero mostraron la presencia del poder de Dios. Comentarios de Elena de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, página 1192. Jueves 6 de febrero, la caída de Babilonia. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Daniel 5:29. A pesar de que a Belsasar no le gustó nada lo que Daniel le acababa de anunciar, aún así cumplió su palabra y lo recompensó. A pesar de que Daniel en un principio se rehusó a aceptarlos, aunque todo esto era realmente muy momentáneo, totalmente efímero, ya que le quedaban escasas horas al reino. Ocurrió tal como Dios lo había anunciado por medio del profeta. La historia nos muestra cómo cayó Babilonia. Debajo de los muros de la ciudad corrían las aguas de un canal que le proveía de agua. Ese canal fluía de norte a sur por el centro de Babilonia. Los medos persas dividieron su ejército, una parte en el norte, por donde el canal entraba a la ciudad, y la otra al sur, por donde salía de ella. Luego las tropas ubicadas al norte hicieron desviar el agua desde el canal, de tal manera que los soldados pudieron entrar por debajo de las compuertas. Una vez dentro de la ciudad, Belsasar y sus líderes fueron asesinados. Con la derrota de Babilonia a manos de los medo-persas, se dio paso al segundo periodo que Dios ya había anunciado por medio del sueño de Nabucodonosor. Todo esto confirma una vez más que Dios es soberano y que Él actúa conforme a los planes que ha determinado, sin que nadie se lo pueda impedir. Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico en Dios. Este cuadro se adapta a todos los tiempos. Podéis hacer planes para obtener meros goces egoístas. Podéis allegaros tesoros. Podéis edificaros grandes y altas mansiones, como los edificadores de la antigua Babilonia, pero no podéis edificar muros bastante altos ni puerta bastante fuerte para impedir el paso de los mensajeros de la muerte. El rey Belsasar hizo un gran banquete en su palacio y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro, de madera y de piedra, pero la mano del invisible escribió en la pared las palabras de su condena,
y se oyó a las puertas de su palacio el paso de los ejércitos hostiles. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y un monarca extranjero se sentó en el trono. Daniel 5:30. Vivir para sí es perecer. La codicia, el deseo de beneficiarse a sí mismo, separa al alma de la vida. El espíritu de Satanás es conseguir, atraer hacia sí. El espíritu de Cristo es dar, sacrificarse para bien de los demás. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan 5, 11 y 12. Palabras de vida del Gran Maestro, página 203. Lección para el día viernes. Para estudiar y meditar. Belsasar no tenía temor por la gran protección que rodeaba la ciudad. Él estaba confiado debido a las impresionantes murallas que tenía la ciudad de Babilonia. Las murallas externas tenían una longitud de 27 kilómetros. Estas murallas tenían 7 metros de ancho y 28 metros de altura. Las murallas externas también tenían torres de vigilancia, las cuales tenían otros 30 metros de altura. Las puertas de la ciudad estaban hechas de bronce. Esto nos enseña que si estamos en pecado, no vale la protección humana. La mano de Dios y su justicia nos alcanza donde nos encontremos. ¿A qué lugar iremos para escondernos de su presencia? Así lo dice el Salmo 139, del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Isaías no solamente predijo que Ciro derrotaría a Babilonia, sino que también escribió que Ciro, el ungido y pastor de Jehová, liberaría a los judíos de la cautividad y les ayudaría a regresar a Jerusalén con el propósito de reconstruir el templo. Todo esto se escribió casi 200 años antes que Ciro conquistara Babilonia. Isaías declaró que Babilonia caería. Isaías 21:9. También profetizó que Babilonia caería ante los medos y persas. Isaías 21, 1 al 10. Luego proclamó que un hombre llamado Ciro conquistaría la ciudad dorada, Babilonia. Isaías 44:28. Isaías 45, 1 al 7. Esta es una profecía destacada, especialmente porque Ciro no nació sino hasta casi 150 años después que Isaías escribió estas palabras. Además, la historia verifica que todos estos eventos sucedieron. Realmente existió un hombre llamado Ciro que gobernó al imperio medo-persa y conquistó Babilonia. Terminemos con este pensamiento autorizado de la Biblia. Ciertamente, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Muchas gracias por haber escuchado el mensaje. Les habló Evelyn Dimian en este su canal Gloria a Dios por siempre. Bendiciones.